que aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre. Aquí comienza Construyendo Puentes, un espacio para la concientización en el buen trato, los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música. Porque los adultos mayores de La Roque merecen un lugar con una imagen real de sus necesidades y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad. Construyendo Puentes, un programa de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de La Roque. Buenas tardes, ¿cómo están a todos nuestros oyentes? Buenas tardes, Mica, Hola, Nico. Moni, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Todo bien. ¿Bien? Todo bien, ¿Cómo acá anduvo medio esa clase? fresquete, pero... Sí, un día destemplado, Sí, pero... no, decíamos, con sol te van 8, con el día gris van 21. Eran como 17, sí. Sí, no, pero bueno, está bueno porque eso habla del entusiasmo. Del entusiasmo que tienen. Buenísimo, sí, La verdad que está bueno. que no creí que iban a ir No, tantos no, hoy. yo tampoco, yo dije, hoy vamos a hacer poquito, pero no, había Bueno. bastante. Mica, contanos un poquito qué pasó el fin de semana en Concepción del Uruguay. Le contamos a nuestros oyentes que fue el cumpleaños de Concepción del Sí, Uruguay 230. y el club había organizado a través de su equipo Las Gaviotas de Ñucón un torneo. Sí, y bueno, entonces nosotros fuimos a participar con la categoría más 50 de mujeres en Ñucón. La pasaron súper lindo, los resultados no fueron muy entusiasmados, pero bueno, la cuestión que la pasaron bien, jugaron toda la tarde, empezó a las 9 de la mañana y terminamos a las 4:30, 5, pero se jugó, se arbitró y la verdad que un buen servicio de camaradería también, teníamos cantina en el mismo lugar, así que no nos tuvimos que mover de ahí, teníamos todo ahí. Y con el frío que hacía. Mucho frío, Sí, mucho frío. En esos galpones encima Mucho. como que se concentra. Sí, frío. no, era una heladera. Vos entrabas y era muy determinante de dónde empezaba el frío. Pero bueno, cuando se empezaron a mover y con las entradas en calor ya lo solucionamos todo. Pero la pasamos muy lindo. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, ahora se viene próximamente, el 23 de julio, el circuito surentrerriano, la tercera fecha, que va a ser en la localidad de Mansilla, Sí. para lo que nos estamos preparando, y también nos estamos preparando para los días 9 y 10 de julio en Basa Bilbaso, con categorías más 50 y más 60 mixto. Ujú. Así que a entrenar, a esforzarse, a tratar de dar lo mejor y bueno, a seguir creciendo en el desempeño, ¿no? Del juego. Creo Tal que cual. también eso también es muy importante porque eso también hace a la competencia. Bueno, vos trajiste su material para escuchar. Para escuchar. Que lo escuché, muy interesante, lo de la sacropeña, que es esta cosa de que uno dice, adelgazaste, a veces le decís a una persona mayor. O te Y veo no más es que- flaco, ¿viste? Sí, pero no es eso, es que te estás encogiendo y es real eso. Es como que pierden densidad los músculos, los huesos también pierden densidad y eso produce esa sensación de que uno dice, pareces más flaca. Ujú. ¿Verdad? Esos comentarios que siempre hacemos sobre el físico, que no deberíamos hacerlos ya a esta altura, pero bueno, ya forman parte un poco de la cultura con las que nos han formateado la cabeza, ¿no? Yo quería antes leer una reflexión que me pasó Silvina, que le prometí que le íbamos a leer, Bueno. que está muy asociado también a esta imagen que se construye de la mujer que no envejece, que no puede tener arrugas, todo eso, ¿no? Pero está buena esta reflexión. Se las leo así. Tarde que temprano perdemos la guerra contra el tiempo. Nuestra juventud se nos escapa del cuerpo y la gravedad fuerte y descarada se toma todo aquello que cuidadosamente nos hemos esforzado por mantener en su lugar. Ya no hay cremas ni pomadas que borren las marcas de tantas risas, penas, trasnochos y enojos de nuestro semblante. Tomamos vitamina, colágeno, limón, jengibre, vinagre de manzana, miel y omega 3 y cuanta fórmula hechicera se nos atraviese. Comemos menos para llenarnos de hambre. Sudamos cuando hace frío y el sueño nos desvela. Un día nos damos cuenta que no hay tacón cómodo, que no vemos sin gafas y las raíces de nuestras canas crecen sin piedad, que nuestras cinturas se van parejando y nuestras rodillas se van redondeando. Un día nos cansamos de imitar en el espejo aquella joven que fuimos. Nos miramos de frente, sin luz cálida ni sombras, y por fin aceptamos que hemos vivido más vida de la que nos queda. Y qué bello que ha sido haberlo vivido y sentido, haber dado tanto amor como haberlo recibido, adquirir la experiencia y aprender de paciencia. ¿Qué importa si ganó la gravedad? Que perdimos la guerra contra las arrugas, que nos cansamos de hundir el estómago, de sacar el pecho y las pompas,
¿Qué importa si la belleza ya sale del alma? Sí, esa belleza es infinita y llenita de amor y perdón. ¿Qué importa que vamos pa' viejas? Que las hay más jóvenes y más bellas. ¿Qué importa si tenemos la vida y cada experiencia nos pinta de sabiduría? Qué honor haber sido y continuar siendo madres, esposas, novias, amantes, hermanas, abuelas y amigas. Que aún nos queda mucho amor por vivir y llega sin exigir ni pedir. Qué maravillosa es esta etapa de ser como somos, de amarnos tal cual. Qué lindo es seguir adelante con todo lo vivido y aprendido. Piensa y actúa en positivo desde el amor. Qué lindo, Qué lindo. Me encantó. Y es muy real, ¿eh? Sí, sí. Lo leía y es como que me hacía una reflexión interior, ¿eh? Una radiografía. Y sí, muchas habremos sido todas bonitas, habremos tenido lomazos o más o menos, que es cierto que no, tanto nos mete la televisión que la crema anti-age, que la tintura para las canas, cuántos productos se venden para que consumamos la fuente de la juventud que no existe. Y todo para las mujeres. Y sobre todo para las mujeres, obviamente. Así Porque que bueno, hasta en una propaganda de pañales para personas sí, mayores. la única que pierde en pie es la mujer. la mujer. Los hombres no pierden cuando ¿Viste? saltan. O sea, Pero bueno, eso es real, es parte de la construcción patriarcal que tenemos en la sociedad. Pero sí es cierto que hay un momento que uno hace un clic en la cabeza y decir, y bueno, sí, las canas me crecen sin piedad. Y bueno, algunas decidieron y tienen el coraje de decir, bueno, o la madurez, o el autorreconocerse que ya tienen ciertos años y se las dejan, y que yo las admiro muchísimo, a las que se dejan las canas y las llevan con mucha elegancia. Pero sí, hay un momento que decís, bueno, ya basta de llenarme de hambre, de estar chupando un perejil, si igual ya a esta altura, no importa. Claro. Si bajo 1 kilo, 2 kilos, ya está. O sea, es como que uno va entregando esas banderas medias bobas que nos metieron en la cabeza. Y está bueno eso. Así que bueno, vamos a escuchar tu video que elegiste, Mica. Bueno, hoy vamos a escuchar un video de Patricia Kelly, en donde ella dice que no existen alimentos milagrosos para bajar de peso, y claramente es verdad, que con una buena dieta y una rutina de ejercicios es más que suficiente para comer bien, para envejecer mucho mejor. Claro. Así que vamos a escuchar el audio de ella. Bien. Somos lo que comemos, reza un dicho popular. Y es cierto, somos y seremos lo que comemos. Pero algo que nos debe quedar claro es que no existen alimentos milagrosos que detengan el envejecimiento. Desde hace algunos años aparecen notas en revistas, sobre todo femeninas, que nos hablan de las maravillas de ciertos alimentos, que si detiene la aparición de canas, que si otro le quita las arrugas. Bueno, hasta se han atrevido a decir que algunos detienen el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. No es verdad. Al menos no están respaldados por investigaciones científicas que puedan comprobar su efectividad. La alimentación, desde nuestros primeros años de vida, determina gran parte del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y para lograr un envejecimiento saludable también se necesita estar bien alimentado. Pero, ¿qué significa comer bien en esta etapa de la vida? Bueno, pues entender que la alimentación debe ser personalizada, es decir, de acuerdo al peso y talla y necesidades específicas de cada persona. La dieta de una persona con hipertensión o diabetes no es igual a la de una persona que no padece ninguna enfermedad crónica y que hace ejercicio. Ya nos han repetido hasta el cansancio la importancia de las verduras y las frutas en nuestra dieta diaria, el valor de tomar 2 litros de agua todos los días y de evitar harinas y azúcares refinados, además de grasas animales en exceso.
Sin embargo, existen varias sugerencias que pueden tomarse en cuenta a la hora de hacer nuestro menú cotidiano. Ya sabemos que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular y por lo tanto de fuerza en las personas que pasan de 60 años. Pero si usted hace ejercicio, consume una buena cantidad de proteína en sus 3 alimentos, este proceso será más lento. Le sugiero que consulte en este mismo canal, Vejez Creativa, el video dedicado a la sarcopenia. La fibra es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro intestino, así que debemos incluir en nuestra dieta alimentos que faciliten la expulsión de todo lo que no nos sirve en el cuerpo. Aquí el agua es indispensable, no lo olvide. 2 litros diarios en promedio. Los frutos rojos, los frutos secos, tienen también sustancias benéficas para nuestra salud. Las nueces, por ejemplo, aportan grasas no saturadas. Los arándanos producen sustancias neuroprotectoras o ayudan a reducir la presión arterial. No dude en consultar al especialista en nutrición para personas adultas mayores para que después de una evaluación le sugieran cuáles son los alimentos que le ayudarán a mantenerse en las mejores condiciones. Y no se le olvide, no hay alimentos milagrosos o que detengan el envejecimiento. Hay dietas, rutinas de ejercicio y descanso que favorecen nuestro bienestar y nada más. Bueno, ¿vieron qué interesante el audio? Ustedes saben que Patricia Kelly es una especialista en gerontología de México, pero tiene muchos audios en YouTube que son muy interesantes, donde va hablando de las distintas cuestiones que abarca el tema de los adultos mayores o de las personas mayores. Así que bueno, es algo que lo comentamos recién antes de ir al audio, esta cuestión de la sarcopenia, que hay que tenerla en cuenta porque bueno, obviamente una buena alimentación va a ser una mejor calidad de vejez que tengas, ¿no? O sea, con todos los nutrientes que hacen falta para la edad. Bueno, finalmente nos visita hoy Silvina Benvenuto, que ya está acá con nosotros. Nos encanta que estés acá, Silvina, bienvenida. Buenas tardes, Mónica, y a toda la audiencia. Buenas tardes, Mica, y un honor que me hayan invitado. No, muchas favor, gracias, muchas gracias. Bueno, hay algunos que te conocen porque han pasado su vida por la escuela, la José Manuel Por el Estrada, por el instituto, qué sé yo, y te han visto seguramente en más de un acto, pero hay otros que tal vez no te conocen. Y bueno, contanos un poquito, ¿dónde naciste, Silvina? Bueno, yo nací en Gualeguay, pero mi familia toda la vida vivió en el campo, así que anecdóticamente nací en Gualeguay, pero siendo bebé nos instalamos en el campo. Así que mi infancia transcurrió completamente en el campo. ¿En dónde? En Las Mercedes, queda a 30 kilómetros de acá. Y de hecho, la infancia, la escuela primaria. También la primaria. Toda la escuela primaria. En mi casa estaba a 5 kilómetros de la escuela, así que íbamos a caballo. Con mi hermana, que es un año menor, la nutricionista. Las dos éramos del campo, así que nos criamos en el campo y fuimos a caballo a la escuela hasta 7º grado en ese momento, y ahí comenzó una etapa difícil para la familia de tomar una decisión de mandarnos a estudiar. Nosotros teníamos familiares en Gualeguay, pero nadie que pudiera hacerse cargo o que tuviera que hacerse cargo de nosotros, así que la opción que mi familia encontró fue ingresar a un colegio religioso, donde todavía existía el sistema de pupilas. Así que nosotros estuvimos, mi hermana y yo, 5 años de pupilas en el Colegio San José de Gualeguay, de las hermanas Josefinas, así que convivimos con ellas 5 años, que para mucha gente fue una experiencia no tan agradable. La verdad que yo lo pasé bien y lo agradezco y lo valoro un montón, porque más allá de la educación y los valores que nuestros padres nos dieron, las hermanas nos llevaron por un camino de formación personal, espiritual y sobre todo en valores que lo conservamos para siempre, digamos, una formación. Y lo académico también, lo pedagógico en el colegio era muy bueno, muy bueno. Así que a nosotros particularmente nos costó esto, porque de una escuelita rural que
que la educación fue buena, porque yo siempre digo la educación que recibimos fue buena, nosotros nos tuvimos que preparar para rendir exámenes de ingreso. Los aspirantes al colegio, al ingreso éramos, no sé, no me acuerdo, pero 120, 130 personas, y el cupo en ese momento eran 50. Para una sola división aparte, no es que iba a haber 50 para 2 divisiones como suele ocurrir ahora. Así que rendimos examen de ingreso. Y lo pasaron bien. De matemática y de lengua. Y yo debo decir, y con mucho orgullo, que yo tuve ahí el 11, el 12 puntaje de matemática y ponerle el 30 y algo de lengua. O sea que entré muy bien, y mi hermana al año siguiente le pasó lo mismo. Después cambió el sistema y era por orden de llegada, digamos, de inscripciones, y bueno, había un cupo de 50 y se inscribían 50. Me acuerdo que tuve una experiencia no bastante arbitrario ese sistema también, ¿no? Sí. Empezó que pasó en muchos lugares donde la gente iba y hacía cola un día, Claro. 2, para tener un banco en la escuela, o sea. Y lo otro también, qué sé yo, no sé cómo decirte. A ver, nosotros fuimos desde una escuela rural, no conocíamos absolutamente a nadie, menos a los profesores, ni la estructura del colegio, ni nada. Cuando nos fuimos a anotar, que mi papá me llevó para anotarnos, para inscribirnos, la primera reacción desde las autoridades del colegio en ese momento fue, de una escuela de campo van a venir a este colegio. Un colegio que, si se quiere, en cierta medida era elitista, no como lo que nosotros conocemos en nuestro colegio de acá. O sea, otra mirada, otra, no sé, una cuestión cultural del pueblo, tal vez. Sí, puede ser. Entonces, cuando nos dijeron que debíamos rendir ingreso, eso fue en diciembre, en febrero había que rendirlo. Yo debo decir esto, mi maestra de grado de la escuela rural se ofreció a prepararme en matemática, sobre todo en matemática, no tanto en lengua, pero en matemática, y yo iba a caballo a su casa en el verano con 40 grados al sol. Sí, me imagino. No me acuerdo, a media tarde, ponerle a las 5 de la tarde, y estaba 2, 3 horas, 3 veces por semana, y ella nos preparó a mí y después a mi hermana, gratuitamente, voluntariamente, para que nosotros rindiéramos el ingreso al colegio. Con una formación que yo debo decirlo ahora, quizás hasta más elevada de lo que ahora alcanzamos a hacer en secundario. Así que rendimos muy bien, y ingresamos al colegio. Y siendo pupila, siendo interna, y con esta misma mentalidad y esta misma cuestión que siempre perduró en la cultura de ese colegio, yo terminé abanderada del colegio. Muy bien. O sea, no sin esfuerzo. O sea, yo digo, a ver, a mí el colegio me gustaba mucho, pero dedicaba mucho tiempo al estudio también. Y con responsabilidad y con compromiso sabía el esfuerzo que mis padres hacían. Exactamente. Y el acompañamiento que estaban haciendo ellos desde ese lugar. Desde el lugar, pero nosotros pasábamos 2 semanas sin ver a nuestros padres. Eso veníamos cada 15 días, no había teléfonos celulares, no había cabinas telefónicas cercanas, o sea que era cuando había camino y se podía, ellos nos iban a buscar y pasábamos un fin de semana en el campo, y las vacaciones íntegras en el campo también. Y después, a ver, yo terminé el secundario y elegí la docencia como opción de carrera, realmente por vocación. A mí me encantaba la docencia, y cuando transité el secundario todavía me gustó más. Claro. Y sobre todo la especialidad que yo elegí, que es geografía. Si no hubiera hecho geografía, hacía matemáticas. Mucha gente que me conoce sabe esto, o sea, matemática a mí me encanta. Pero bueno, elegí geografía, y se abre ese profesorado en el Instituto Leluar de Gualeguay, que ya existía, pero abren esa carrera. Entonces me inscribo en el profesorado de geografía, que tampoco fue fácil. O sea, yo viví con una tía que me ofreció hospitalidad, su casa para estar con ella, que era docente también, y sola, y hice los 4 años viviendo en su casa y cursando en el Leluar, y viajando a mi casa cada un mes, cada tanto. Había mucho que estudiar, y realmente le dediqué muchísimo tiempo al estudio. Me encantaba lo que hacía, y también me recibí con muy buenas notas valió la pena el esfuerzo. Sí, y la verdad que lo disfruté. Yo digo, es un sacrificio que uno a la vez disfruta porque hace lo que a uno le gusta. Yo siempre le decía esto a mis alumnos, decir, no importa qué quieres ser, no importa, podés elegir ser, no sé, cualquier profesión de corto estudio, de poco esfuerzo, no importa. Vos tenés que hacer lo que te guste, porque si uno en la vida hace lo que le gusta, es feliz siempre. Si no te frustras. No piensen nunca en lo económico, en lo que te va a redituar, si conseguís su trabajo enseguida o no, si eso te genera mucho dinero o no. Lo importante es que lo que vos hagas realmente te guste, sea una pasión, sea lo que elegiste hacer en la vida. A veces no se puede, a veces hay que hacer lo que uno lo que encuentra, pero digo,
al momento de tomar una decisión de elegir una carrera, por ejemplo, qué estudiar o qué hacer, hay que hacer lo que a uno le gusta. Después en la vida las oportunidades van saliendo, uno las busca, y si estás haciendo lo que te gusta, siempre te va bien. Es así. Se nota que lo disfrutás por la forma que lo contás. Y yo quiero resaltar que también tu familia, si bien no estaba pupila, pero quiero decir, ese incentivo de que sí estudien, de que vayan, todo eso es muy importante que venga de la casa también. Vos sabés, Mónica, que imagínate el contexto histórico. Claro, yo tengo 54 años, entonces, a ver, yo viví en mi infancia una época política bastante revolucionaria en el país. Surgió el tema de la guerrilla, el país estaba muy convulsionado. Yo era chica, pero yo me acuerdo que era lo que escuchábamos en radio, y entonces la situación era difícil, y mi papá comentaba, si esto no se tranquiliza un poco, no sé si se van a ir a estudiar. O sea, existía la posibilidad de que no nos dejara ir desde el campo a la ciudad con esta situación política. Bueno, después en ese interín, yo iba a la escuela primaria, se produce el golpe militar, toda esa historia, y las cosas fueron difíciles. Pero cuando nosotros nos fuimos a estudiar, yo empecé a estudiar el secundario en el año 81, ya había gobierno militar, estaba como un poco más tranquilizado, más allá de todas las cuestiones políticas, digo, en la posibilidad de nosotros de irnos de casa a estudiar y de irnos a ese colegio. Después vivimos muy fuerte la guerra de Malvinas. Sí. Yo iba a segundo año, yo a mis alumnos siempre les contaba, son los terceros de ahora, tenía 14 años, y entonces, fue una fiesta la recuperación de Malvinas ese 2 de abril, y me acuerdo que el primer encuentro, un adolescente no se da mucho cuenta, o muy chica, cuando me encuentro con mis padres ahí esa semana, mi papá me dijo, no festejes, esto no va a ser gratuito y esto va a costar mucha sangre. Y la verdad que a mí recién ahí me cae la ficha y lo que vino después. Ahora nosotros con las hermanas, desde el colegio y con muchos profesores, trabajamos en grupo para aportar cosas para los soldados que se iban. Gente que nosotros conocíamos, no sé si le llegaron o no sé, hicimos campaña. Nosotros, Gualeguay es una ciudad muy solidaria, como muchas, como es La Roque también, pero en su momento hubo familias, yo me acuerdo de eso, que por ejemplo donaban sus joyas. Sí, sí. Y nosotros nos organizaban las hermanas en el colegio y hacíamos las colectas y juntábamos las cosas y embalábamos, y chocolates, y comida envasada, y tejíamos gorras, y tejíamos bufandas, y tejíamos guantes. Todo el país hizo eso. Para mandarle a los soldados, y les escribíamos cartas. Sí. Porque una anécdota que siempre recuerdo mucho, nosotros escribíamos cartas para el soldado, así, indefinido. Y una vez recibimos una nota de un diario, alguien publicó, de un soldado que se llamaba Claudio Ferreira, me acuerdo, que decía que no tenía familia y él no recibía cartas, no tenía quien le escribiera. Entonces nosotros escribimos carta para el soldado Ferreira. Con la sorpresa que a un mes y algo de eso, llega una respuesta del soldado Ferreira, y la respuesta fue para una chica que vive acá en La Roque, que estudiaba conmigo en el colegio, que es Esperanza Plazaola. Él le escribió una carta y ella la leyó con nosotros en el patio del colegio, respondiéndole y agradeciéndole los cientos de cartas que había recibido y que las iba a ir respondiendo de a poco. No sé el fin del soldado Ferreira, la verdad, no sé cómo terminó, pero bueno. A veces recibir un mensaje, recibir una carta para ellos en ese contexto y en esa situación, era un aliento y era un acompañamiento también. Habría que buscar al soldado Ferreira. Habría que buscarlo al soldado Ferreira y le invitan la Esperanza y cuéntenle la experiencia. Me acuerdo de la frase final. Imagínate, yo, 14 años. Esperanza iba, es más chica que yo, es menor que yo. Ella iba a la escuela primaria, iba a séptimo grado. Y me acuerdo, la última frase de la carta decía, le agradecía y decía, y mi única esperanza es que me sigas escribiendo. O sea, ella misma, digamos, que le había contestado y que le escribiera. No sé, la verdad que nunca más después hablé con ella. No sé si eso siguió, y no sé cuál fue el fin del soldado Ferreira, como muchos otros, ¿no? Seguramente. Que no sabemos cómo terminaron. Esos años donde salís de una escuela pupila como el San José y pasás al profesorado, que tú dijiste que habías estado viviendo con tu tía, ¿en ese estabas solamente abocada al estudio o te dedicabas también, por ejemplo, no sé, te gustaba alguna otra cosa, algún deporte, alguna actividad manual o un idioma o algo por el estilo? Vos sabés que no, Mónica. Lo único que hacía era estudiar, y uno
a ver, yo esto lo digo y lo digo... O sea, no trabajaste en esos no, años. No. Mi papá por empezar, el instituto es público, o sea que mis padres sostenían los gastos que implicara, ¿no? No necesitaba trabajar, y lo agradezco un montón. En ese momento necesitaba todo el día para el estudio, realmente le dedicaba mucho tiempo. Pero yo, es algo que después siempre hablé con mis alumnos y sobre todo con mis hijos. A veces uno sale de un contexto familiar, en el campo, en mi caso, donde no me daba cuenta o no dimensionaba la importancia de hacer otras cosas. Como por ejemplo, yo tenía compañeras que iban al gimnasio y no entendía por qué. Iban a idioma y decía, pero ¿y para qué? En ese momento, siendo adolescente, y porque no me daba cuenta de la importancia que tenía. Entonces, pasados los años, cuando yo tuve mis hijos, les dije, ustedes van a hacer deporte, claro. van a repartir el tiempo, hablando escuela primaria y secundaria, que el tiempo alcanza para hacer cosas. Entonces mis hijos todos hicieron deportes y todos estudiaron inglés durante muchos años, y eso les ha abierto puertas y les ha facilitado muchísimo, inclusive la carrera terciaria y universitaria ahora, los varones que ya están en el nivel superior. Pero no, en su momento yo lo único que hacía era dedicarme al estudio, pero lo dedicaba. Les cuento a mis alumnos y ellos por ahí no creen que sea cierto, pero a ver, no digo todo el año, pero temporadas de mucho estudio. Nosotros no teníamos parciales temporarios como hay ahora, era solo finales. Preparábamos materias finales 2-3 meses estudiando 8, 10, 12 horas por día. Yo en el verano, por ejemplo, los finales más difíciles los dejaba para marzo y empezaba a estudiar el primer lunes después de fin de año, o sea, 3, 4, 5 de enero. Desde las 5:30, 6 de la mañana al mediodía, dormía siesta, 3 horas de siesta, y ponele 4 de la tarde a 10, 11 de la noche. Estudiaba mucho. Podrán decir, no, pero ¿tanto hay te personas costaba? que les gusta estudiar. A mí que les encanta yo estudiar. leía todo lo que tenía a mi alcance. En ese tiempo era libros, no teníamos la tecnología de ahora, no teníamos celular, no tenía computadora. Así que era ir a las bibliotecas, íbamos mucho a las bibliotecas en ese tiempo. Y viajaba a Buenos Aires una vez al año, que era lo que podía hacer, con dinero que mi papá me daba, y me iba a las librerías enormes de Buenos Aires, al Ateneo, librerías así, donde conseguía las colecciones o los libros específicos de autores, inclusive mayoría europeos, que necesitaba para las materias que tenía que cursar ese año. Y las tengo, joyas en mi biblioteca, o sea, no se usan en el secundario, pero sí para la formación docente, se la presto a estudiantes de nivel terciario, universitario inclusive, pero lo que se podía enriquecer en lectura lo hacía. Lo hacía, todo lo que tenía a mi alcance leía, incorporaba. Esa era nuestra fuente de nutrición prácticamente, de conocimientos. Y después capacitaciones a partir de que me recibí, todo lo que podía y que estaba a mi alcance económicamente de poder viajar y pagarme las capacitaciones, lo hacía. Viajaba. Es como hablábamos la otra vez, el tema de lo que eran antes, ahora, que antes no se daban el tiempo no se permitían el goce, como es ahora. Vos sabés que sí, capaz que tenés razón. Teníamos como una concientización o una... Estábamos formateados. Claro, estábamos formateados así. Decía, tengo que estudiar y lo debo hacer. Y mis padres están trabajando para esto, entonces yo debo... Es como que sentía ese compromiso de devolver el esfuerzo que ellos hacían. No me exigían ellos, nunca nos exigieron, porque aparte nosotros nos respondían, porque respondían bien. Claro, respondíamos bien, nunca tuvieron de qué quejarse, digamos, de qué reclamarnos. Y yo creo que después no con esa exigencia, pero con mis hijos fui igual. Cuando ellos decidieron irse a estudiar, le digo, a ver, el único arma valiosa que les podemos dejar en la vida es un título. Y después ustedes trabajen y fórjense el futuro como nosotros. Lo que sí, a ver, nosotros hacemos todos los esfuerzos. Ustedes tienen que avanzar en la carrera, tienen que lograr lo que se propongan. Si no les gusta eso, no pasa nada. Cambian de carrera, no hay drama. Pero hacer algo, luchar por algo en la vida y forjarse su propio formación y su propio futuro. Es un tema que yo lo charlo mucho con ella porque tenemos una diferencia de edad notable. Claro, pero viste que uno puede aconsejar. No, pero también lo hablo con mis hijos. Claro. O sea, yo por suerte hago un pequeño piquecito mío. Mis padres, mi papá tenía una cabeza muy avanzada. Claro. O sea, en mi casa se hablaban muchísimos temas, pero
mi mamá tenía una obsesión por mandarnos a todo lo que se te ocurra que podía haber en Buenos Aires. Entonces, inglés desde los 8 años, danza, folclore, español, zapateo americano, patín, tenis, dibujo. Todo. Y mi hija me decía, ¿y cuándo vivías? ¿Y cuándo vivías? Dice mi hija. Claro. Como diciendo, todo era tiempos de obligaciones. Y bueno, capaz que eran tiempos de obligaciones. Lo que pasa es que no había tantas distracciones como tal vez hay hoy. Creo que por ahí los padres nos ponemos medios obsesivos y a lo mejor nos pasamos de un extremo al otro. Bueno. Agradezco que poder tener ese abanico. Sí. No digo, no es que uno saber un poquito de todo. Sí, sabía un poco de todo, pero cada cosa que encaraba a rendir examen, no era que... No, porque para eso pagaban. Claro. Para que yo pudiera estudiar todo eso. Y con mis hermanas hicieron lo mismo. Pero creo que en el fondo... hoy, a veces me lo cuestiono también esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos dejábamos para nosotros, para el goce, para el placer, para el disfrute? Yo hoy cuando a veces viajo y veo la cantidad de jóvenes que están recorriendo el mundo. Sí. Yo no lo tenía eso en la cabeza. Yo en el secundario nunca, Mónica, y en el profesorado tampoco. Bueno, tampoco. Y vos sabés que los viajes abren la cabeza. Sí, muchísimo. Por supuesto. Te dan una perspectiva, una noción de mundo, o sea, muy diferente, que también forma parte de la formación. Y enriquece mucho. Y enriquece, pero muchísimo. Por supuesto. No es solamente comer rico cuando uno viaja. Y yo creo que nosotros no teníamos un equilibrio, estaba la balanza puesta para un solo lado. Para un solo lado, tal cual. Y creo que con los años, de a poco, las generaciones que vinieron después fueron compensando eso. Y no está mal, yo no lo critico para nada. No. Es diferente, creo que al revés. Creo que ahora se está yendo un poco para el otro lado. Tal vez, sí. Ahora se está pasando la balanza para el otro lado. Los extremos a veces son malos, porque pero... a veces cuando uno habla con gente que está a cargo de empresas o de pymes, o el faltante que hay de gente que quiera trabajar. Que quiera trabajar creciendo dentro de la empresa, ¿no? Forjándose un futuro, una carrera. Por ahí no hay tanto compromiso. No hay. Claro, por ahí se fija más en lo económico. Claro. Sí, creo tal que cual. ese es el cambio. Tal Pero cual. bueno, no lo cuestiono, creo que la historia va a decir si fue mejor o fue peor. Claro. Yo digo que si hay equilibrio en las cosas, siempre los cambios son positivos. Siempre los cambios son positivos. Lo que pasa es que uno por ahí se va de un extremo al otro, o la sociedad misma se va de un extremo al otro, y entonces, pasamos, yo digo, en todos los años yo fui docente durante 30 años, entonces pasamos desde una escuela muy exigente y dejando afuera mucha gente, porque el que no era bueno se quedaba en el camino y no se atendía a la diversidad y no se sostenía, a pasar por ahí lo que nos pasó el primer año de pandemia, a pasarnos al otro extremo. O sea, se promocionó a todo el mundo, los chicos, y en la casa también, digamos, la exigencia fue mucho menor, y digamos nos quedó un bache importante ahí. Pero se está retomando el sistema. Pasó una pandemia, que claro, es una guerra. Sí, tal cual. Es igual tal que cual, una guerra. Tal cual. Hubo pérdida de todo tipo. Se murieron 1,5 millones de personas alrededor del mundo. Sí. Y pudieron haber muerto 20 millones más si no existía la vacuna rápidamente como existió. Tal cual. Por eso digo, las cosas hay que ponerlas también en la perspectiva, no solamente del tiempo, sino del contexto, ¿no? Claro. No te puedes evadir del contexto. Y ahora, por suerte, se ha vuelto a un equilibrio, a decir, se atiende a todo, se acompaña a las personas y a los estudiantes en la medida de sus posibilidades, cada uno puede alcanzar sus objetivos en sus tiempos, pero no gratuitamente, digamos. Hay que poner la voluntad y el esfuerzo de todos lados. Mientras estuviste estudiando en Gualeguay de tu profesorado, ¿ya estabas de novia ahí con tu marido? No, ni para eso. Ni para eso me daba cuenta que no había Mónica, nada de vos. Yo, a ver, no es para que a ver, ni lástima ni risa, digo, yo no lo hice, lo hice. Yo el fin de semana, en vez de salir, me acostaba a dormir y a descansar porque estaba muerta. O sea, sin culpas, y sin reclamos y sin nada. O me iba al campo a visitar a mis padres y lo pasaba en el campo. No teníamos ni televisión. Claro. O sea, una cosa... ¿Y cuándo apareció el amor? Mira, yo digo, lo voy a contar porque mucha gente se lo he contado. A ver, yo enamorada de mi marido desde que tenía 15 años, 16. Él ni registro, él es mayor que yo, entonces ni registro de un adolescente que, a ver, era más amigo de mi papá que contacto que tenía conmigo, así que no existía la posibilidad de un diálogo. Si bien teníamos campos cerquita y esa historia, pero bueno, esto pasó, terminó el secundario, me fui a estudiar el profesorado, él jugaba al fútbol, yo trataba de ir a todos los partidos de fútbol que lo podía ver. Para eso sí te hacía tiempo. Para eso me hacía tiempo, y ahora voy a contar una anécdota, porque yo estudiaba el profesorado y tenía que rendir, me acuerdo,
una materia un lunes, muy larga, muy difícil, que a mí me encantó, de las materias más lindas que tuve. Cuando terminé primer año y pasaba a segundo del profesorado. Nosotros teníamos 8 materias anuales, muy largas, entonces rendí 6 en diciembre, finales, y dejé 2, las más complicadas, para marzo. En este interín también me daba unos ratos para venir al papi fútbol, que ya existía en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, ya existía el papi fútbol, cumplió 50 años, 51, así que imagínate, sí, yo tengo 54. Así que venía a los partidos de papi fútbol, porque jugaba en un equipo de fútbol, obviamente, así que venía a ver los partidos, me volvía en el micro siguiente a Gualeguay a seguir estudiando. Fin del torneo, baile del deporte. Claro, tengo que venir al baile, sí, porque obligada. va a estar, por supuesto que vine al baile. Y bueno, esas cosas de la vida que un amigo en común, nada, hace la pata, bailamos un ratito, no fue más que eso. Después hubo un almuerzo, ellos salieron campeones del torneo, hubo un almuerzo, también estuvimos en el almuerzo, pero nada más que eso, ya nada más que eso. El tiempo siguió pasando, Yo estudié el profesorado, en algún momento nos vimos ahí un par de veces en distinta sintonía, porque él se enteró también por amigos, qué sé yo, que a mí me gustaba, pero bueno, pasaron cosas. Y yo me recibo de profesora en diciembre del año 89. O sea, estudié desde el 86 hasta el 89, en 4 años hice el profesorado, y con un compañero de Gualeguaychú, que nos recibimos juntos ese diciembre, decidimos, yo estaba media desanimada emocionalmente, amorosamente, y entonces decidí que me iba a ir al sur a trabajar. Entonces quedamos con él, con ese compañero de Gualeguaychú, no había teléfono, no como ahora. En diciembre nos recibimos, ¿qué te parece si en enero, febrero nos vamos a Río Negro, a Neuquén? En ese momento la demanda de docentes era mucha, de lo que fuera, faltaban. Y él, bastante aventurero de Gualeguaychú, se va con un amigo conocido camionero, se va para el sur, hasta donde el camionero fuera. Bueno, iba a Neuquén o Chipoleti, llevaban pollo, creo, faenado, y traían manzana o algo así. Un día llega a mi casa y me dice... Llega a mi casa en el campo, febrero, calor, y me dice: gringa, conseguí trabajo, pero a granel, vengo a buscar más gente, profes de biología, profes de matemática, lo que haya, nos vamos al sur. Y los sueldos son el doble que acá, sí. Vámonos. Y yo le dije, bueno, sí, muchas gracias, pero yo no me voy. ¿Cómo que no te vas? O sea, hacía 2 meses que nos habíamos recibido, que habíamos quedado en eso. No, le digo, lo que pasa, me enamoré, me quedo. Y él me hizo una broma y me dice: mira que te vas a quedar por un par de pantalones si los conseguís en cualquier lado. No, le digo, ¿qué mirada? No, de un hombre, simplista, obviamente, simplista, de un hombre. Entonces le digo, no, me quedo yo, ahí nos encontramos con quien es mi esposo ahora y empezamos a salir. Así que yo tenía en ese momento 21 para 22 años cuando me puse de novia. ¿Y él? Y él... Sin miedo. 36, no, para que se dé cuenta, 36, 14 años más que yo tiene, sí, 14 más que yo. ¿Y tu papá te dijo algo de la relación? Y porque lo de haber visto un hombre ya cuando... Claro. Sí, o sea, mi papá no, nada, él no quería que sufriera, lo único que no quería que sufriera. Así que nada, y en ese interín, empezamos a ver, ¿no viste cómo son las familias de antes? Que encima conocidos, entonces era como un compromiso más. No es que así nos vimos y empezó a ir a mi casa, no. Nos veíamos cada 15 días, o sea, no eran los novios de ahora, nos veíamos cada 15 días, él jugaba al fútbol, concentraba, no estaba los fines de semana, no era nada fácil. Pero bueno, yo estaba dispuesto, lo había esperado 5 años, 6, no era para más. No te voy a esperar una semana más. Vale. Entonces, en ese interín encima, para completar el panorama, año 90... me acuerdo porque fue el año del Mundial, fue el año de la epidemia de hepatitis. Así que por supuesto que tuve hepatitis. Y entonces ahí fue a mi casa, como a los 15 días. O sea, cuando él se entera que yo tengo hepatitis, no sé por dónde, pues no había teléfono, pero se entera que tengo hepatitis. Fue a mi casa y bueno, ahí empezó a ir a mi casa y bueno, se formalizó una relación. Tuvimos de novio 5 años. 5 años, un montón. Yo trabajaba, era docente y bueno, nos casamos en el año 95. Desde el 90 hasta el 95, sí. Y bueno, y tenemos 3 hijos, 26, 22 y 17. Te falta uno que se vaya de casa, uno solo. Claro, el mayor ya volvió. Ya. No, el mayor volvió porque es economista, es licenciado en economía y
Como siempre, a ver, le encanta la carrera, por supuesto, le gusta la docencia, que así le surgió como una que no esperaba. Una beta que no conocía. Le propusieron eso y medio que no se animaba, y yo lo incentivé y le digo, a ver, probalo, hay tiempo de decir que no, claro. Y si no te gusta, no te sentís cómodo, no te sentís capacitado, podés renunciar. Y lo probó y le gustó. Me dijo, me parece que me gusta la docencia. Así que está desde el año pasado, él se recibió en agosto, virtual, y hace un año que está dando clases en la extensión del IDESA. Y bueno, y ahora trabaja en una oficina de una empresa, en la parte comercial, y su pasión más fuerte, que es el deporte, que es el fútbol, de Central La Roque. Él era jugador de Central, de sub-21, se fue a estudiar. El primer año viajó haciendo un esfuerzo muy grande, cada 2 semanas, no venía todos los partidos, venía cada 2 semanas, y después se decidió por la carrera y dejó. Y cuando volvió al club lo recibió de nuevo, volvió a entrenar y está jugando en primera desde que se retomaron las actividades en pandemia, en post-pandemia. Así que bueno, él disfruta de sus pasiones, de sus amigos, que es una pata muy importante en su vida, muy importante en su vida, y de su trabajo y su docencia. Ese es el mayor. El segundo, que tiene 22 años, vive en Buenos Aires, está en Buenos Aires ahora, estuvo 2 años cursando allá, presencial, viajando mucho, que a veces uno no se da cuenta estando acá, que tenés el colegio a 3 cuadras, 4 cuadras. Él viaja 1 hora y cuarto a Lugano, le quedan 20 kilómetros desde el departamento, toma 2 medios de transporte y vuelve 11 y pico de la noche con 2 medios de transporte. Todavía algunos espacios son virtuales, algunas materias son virtuales, y algunas las cursa más cerca del departamento, en la sede central de la UTN Buenos Aires. Estudia ingeniería mecánica, hizo 2 años, decía, presencial, hizo 2 años virtual, vivimos los 5 juntos durante 2 años, eso es lo positivo que yo le encontré a la pandemia. Nos reencontramos como familia, estuvimos todos juntos, y ahora volvió este año a la presencialidad parcial, días que cursa presencial, días que cursa virtual, y está en el 5º año de la ingeniería. Así que si Dios quiere, por ahí 2023 será el año ya que termine. Y se va a Carolina, que está en 6º año, y se va a Buenos Aires también. Ella es excelente alumna también, responsable, comprometida. Es una cuestión personal de ella. Por supuesto. Y le va muy bien, así que tiene muy buen promedio, así que ahora la invitaron para ingresar a la DITELA, becada. Mirá qué bueno. Así que está haciendo las auditorías y las entrevistas para la carrera, sí, para estudiar arquitectura. Es lo que piensa. ¿A quién salir estudiosos? Y a la mamá también, o sea, uno predica con el ejemplo también. Sí, quizás obviamente. Sí, yo creo que ellos en el fondo, más allá de que han reclamado, no mucho, pero en algún momento han hecho mención a que yo hacía muchas cosas y estaba poco tiempo en casa, ellos lo vivieron y lo padecieron, sobre todo los mayores, los varones lo padecieron más. Yo empecé a trabajar, Mónica, yo estuve 2 años sin trabajar, siempre le digo a los chicos también, no se decepcionen si no salen de la universidad o de lo que y entren a trabajar. Yo estuve 2 años esperando. Mientras hacía eso, tampoco me quedé de brazos cruzados, así que empecé a estudiar la licenciatura, es decir, una carrera de posgrado, y viajaba a Luján todos los lunes, una carrera de posgrado post-profesorado. Me toma la hepatitis, pierdo el cuatrimestre, pierdo el otro cuatrimestre, quedé detonada después de la hepatitis. Yo no sabía que los organismos quedaban así. Me costaba levantarme, me costaba caminar, o sea, ese año directamente no hice nada. Y al año siguiente, en vez de reiniciar la carrera, un día alguien me invitó para hacer magisterio. O sea, del profesorado bajar a hacer magisterio. Y empecé a hacer magisterio en Gualeguay. Entonces hice ese año, primer año, y cuando voy a comenzar el segundo, que fue en el año 92, me llaman en la misma semana de 2 colegios, del instituto de acá y del San José donde yo había trabajado. Así que empecé a trabajar, a organizar los horarios, de no tener nada, a dar 40 horas semanales, y me cambiaba de ciudad y venía, y hacía el magisterio porque ya lo había empezado, así que no lo iba a dejar. Así que de mañana daba clases, toda la mañana, los 5 días, y de tarde cursaba. Y ese mismo año, un profesor me invita como ayudante de cátedra en el mismo profesorado donde yo estudié, y empecé a ser ayudante de cátedra, y el año siguiente dejó la cátedra él porque venía de Buenos Aires, era una especialidad, una materia muy, muy, muy específica, y empecé a darla yo, y nada, así entré al profesorado también. Así que trabajaba de mañana, estudiaba de tarde y daba clase de noche en el profesorado.
Y sí, habiendo chicos, obviamente niños. Y bueno, y cuando me caso y tengo los chicos y qué sé yo, seguí trabajando. Y entonces daba clases 3 días acá, 2 en Gualeguay, de mañana, iba a la mañana, venía al mediodía, volvía a ir a la tarde a dar clase al profesorado y volvía de noche. ¿No te pasa que cuando te lo planteas hoy decís, ¿cómo hice todo eso? Porque ¿cómo hice eso y cómo les hice pagar ese costo a los chicos? Lo que pasa que uno a veces lo tiene que vivir para darse cuenta y a veces si te lo dicen no lo tomás, digamos. Yo a muchas chicas jóvenes ahora les digo, a ver, uno no puede decidir sobre la economía de otra familia, pero a ver, prioricen dentro de lo posible la familia, no sacrificándola tanto, y a veces sacrificar más vale un peso menos, renunciar a alguna otra cosa, y que tus hijos no sufran tu ausencia. Yo tengo imágenes de mis hijos llorando cuando me iba, entonces esas cosas duelen, siempre quedan. Entonces cuando el proyecto de familia, digamos, era dos hijos, y bueno, teníamos 2, y pensaba inclusive tomar más cátedras en el profesorado, en el terciario, si bien no era un ambiente que me gustara tanto. Y nada, llega el embarazo de Carolina y nada, fue al revés, decidí dejar el profesorado. Dejé la noche, me quedé con la mañana, viajaba a Gualeguay, trabajaba acá, hasta que ella era chiquita todavía, 4 años, cuando surge la posibilidad de ser rectora acá. Entonces, cuando me nombran rectora, dejé Gualeguay también. ¿Lo pensaste ese desafío? Porque era un desafío llegar a rectora. No era algo que yo quería. A mí el aula me apasiona hasta ahora, hasta el final. Entonces, cuando las hermanas me llaman para esto, porque en realidad los colegios religiosos se manejan así, digamos, dentro del personal que tiene, los compañeros eligen a quién puede ser, y me lo propusieron, yo les dejé muy claro, a ver, no sé nada de cargo directivo, no es lo que me gusta mandar o tomar decisiones así institucionales. Ellas aseguraron, y el equipo de gente también, acompañar en esto, y pedí si era posible mantener el aula al menos un poquito. Y entonces en ese momento se podía, ahora no, porque hay incompatibilidad horaria. Entonces me quedé con 2 cursos para dar clases, es decir, todas las mañanas daba clase un ratito, y después el cargo sí. Y eso me parecía que era muy difícil, que no iba a poder, que iba a ser un tiempito muy corto, y después el tiempo pasa y estuve 12 años ahí, hasta diciembre que me jubilé, haciendo las 2 cosas. ¿Te gustó hacer ese trabajo? Sí, me gustó, al final me gustó, y la verdad que yo siempre digo esto y se lo he dicho a todo el mundo, el equipo de gente, los colegas docentes, los colegas del equipo directivo, las hermanas, o sea, uno se rodea de mucha gente con la cual convivimos muy bien, y trabajamos en equipo re lindo. No fue para nada difícil, no fue para nada costoso, y nos pasaron cosas, porque nos pasan en todos lados y en cualquier ámbito de la vida. Cosas lindas, muy lindas, y reconocimientos muy lindos, y cosas no tan lindas. Y a veces uno pone en la balanza y dice, me aferro a lo lindo, a los momentos compartidos, a las reuniones extra colegio que nos juntábamos a comer, por ejemplo, todos los que queríamos, y lo hacíamos en el colegio, y por ahí el acompañamiento a los chicos, porque esa es la razón de ser, para eso estamos. Chicos que les costó mucho, se los ayudó mucho, y llegaron, y siguen. A ver, tener exalumnos que dejaron, o que querían dejar, y inclusive que dejaron, y que logramos después de 1 año, después de 2, que volvieran, que terminaran, y que después de eso, por ejemplo, elijan una carrera docente, yo digo, es el mayor premio que uno puede tener en su trabajo, en su carrera, en su profesión. Sembraron bien. Sí, qué sé yo. Pusieron todo, se hizo todo lo posible, como se hace siempre, se hace todo lo posible para que todos puedan y que todos lleguen. Y una vez que te jubilaste, ¿en qué cambió tu vida? ¿De qué te liberaste? No siento que me haya liberado. ¿No? O sea, para mí no era un peso. Yo la verdad que, a ver, yo en un principio pensaba seguir un tiempo más. No es obligatorio que a los 52 años nos tengamos que jubilar. Muy jóvenes. Sí, pensaba seguir un tiempo más. Y un día un colega me dijo, debemos ser conscientes de la edad que tenemos y de que viene gente joven con otra mirada, con otra apertura, que tenemos que dar lugar, que los nuevos vengan. Y realmente es así. Yo creo que sí. Uno tiene que asumir eso y decir, ya cumplí una etapa, estuve 30 años, es mucho. Es mucho. A mí el trabajo me apasiona. La docencia me gustó mucho, fue mi vida y fue mi pasión siempre. A mí,
mis alumnos me decían, Mauricio, se te nota cuando hablas. Bueno, sí, se te nota cuando hablas, se te brillan los ojos. Sí, para mí la docencia fue una pasión. Y me encantó y lo viví bien. Y me fui muy bien. O sea, me fui en un momento que digo, estoy muy bien y nada, doy un paso al costado y que siga gente nueva. Y me encanta la gente que está, me encanta. No sé si en algún momento volveré desde otro lugar, quizás sí, y si no voy, los visito un ratito, les cebo unos mates. Y otra de las cuestiones que a mí me impulsaron a decir, bueno, sí, listo, y ya, yo tengo mi papá a cargo ahora. Entonces, mi mamá se fue de un momento a otro y mi papá quedó solo y es un hombre grande. Sí. Y ya tiene una enfermedad declarada complicada. Entonces, digo, debo estar disponible. Y yo decía, en algún momento esto se va a complicar y yo voy a tener que estar faltando al trabajo. Tampoco me gusta eso. Yo no falté nunca al trabajo. Entonces, vienen otros tiempos, me tengo que dedicar a mi papá mientras lo tenga. Otra etapa de la vida. Entonces, reparto mi tiempo entre mi familia, por supuesto. Mis hijos son grandes, así que no es que me demanden demasiado. Mi esposo entiende que he estado toda la vida fuera de casa. Lo acompaño y hacemos muchas cosas juntos, pero también hago muchas cosas aparte. La pandemia me reestructuró la familia y mi vida. Yo no hacía ninguna actividad física, vivía corriendo todo el día. Entonces, a partir de la pandemia, los tiempos fueron otros, empecé a caminar, después me compré una bici, entonces le tomé el gusto a la bicicleta que no conocía, y de hecho, vengo de andar 1 hora y media en bicicleta antes que esto. Me doy tiempo, unos tiempitos para mí también. Ahora sí te das el tiempo al goce. Empecé a salir con amigas ahora, nos juntamos a comer en la casa una amiga ahora a los 50 y pico, pero bueno nunca es tarde, siempre hay tiempo para disfrutar de cosas nuevas. Siempre. Voy a la cancha, acompaño a Central a todos lados, acompaño el vóley de Central a todos lados, mi hija es jugadora, así que nada, acompaño al entrenador y llevo las chicas. Pues tenés que venir a Ñuco entonces. El otro día estaban... Sí, Moni, ya voy a ir. Desde 54 teníamos un muy buen equipo de más 50. De más 50 las conozco, tengo varias conocidas. Ahora me fui el jueves, estuve 2 días en Buenos Aires con mi hijo, lo acompañé, está resfriado, congestionado, rindiendo, ¿viste? Ir y decirle, a ver, te hago 2 comidas calientes. Acá está mamá para apoyar. Un poco para esto, un poco para el otro, un poco para el otro, me reparto el tiempo. El otro día estábamos en Newcon y hablábamos de que hay gente puntual que hay que ir y invitarla, y decían, hay que ir por Silvina Benvenuto. Claro. ¿En serio? Ay, gracias. Qué amorosos, gracias. Así sí. Que cuando me inviten voy, en serio, sí. Sí, voy. ya estás invitada. Formalmente invitada cuando guste. Te digo los días martes de 15 a 17, los jueves y los viernes de 14 a 16. Horario de la siesta. Horario de la siesta. Sí. Me tengo que organizar yo ahora. Otra cosa que me faltó contar es que hace 20 años que soy catequista aparte. Otra cosa más. Empecé con mi hijo mayor y seguí con el del medio y seguí con la más chica, porque los chicos tienen 4 años, o sea, 4 etapas de catequesis. Así que los primeros se llevan 4, Carolina 5, enganché y hice catequesis todos esos años. Y cuando terminé, el padre me dice, me acuerdo que el padre Jorge, me dice, estás formada, estás en camino, estás haciéndolo, ¿por qué vas a dejar? Listo, siga, ahí estoy. Ahora termino con una etapa. Quizás me pueda reorganizar para el año que viene desde otro rol. Tengo sobrinos pendientes todavía, le doy catequesis a una sobrina, empieza otro chiquito, así que me queda uno. Quizás siga catequesis, pero me pueda reorganizar con los horarios, porque también la catequesis es a la siesta. Entonces, por ahí estoy ahora con estos tiempos, pero nunca es tarde, así que empezaré con el momento. ¿Por qué no? Así que ¿tenés todavía algún sueño por cumplir, algún anhelo, un proyecto a futuro que vos vayas detrás de él? No soy demasiado ambiciosa, Mónica. A mí lo que me gusta mucho es viajar. Me encanta viajar. Eso es un proyecto. Entonces, antes no lo hice, o lo hice poco, hace años atrás no lo hacía por una cuestión laboral. No iba a faltar el trabajo para viajar. Por ahí en la época de vacaciones uno tiene que compatibilizar con la familia y decir, bueno, algo que podamos hacer todos y que todos les guste y quiera. A veces tampoco me gusta mucho ir a lugares donde es un hervidero de gente. Entonces prefiero los lugares más tranquilos, o prefiero épocas más tranquilas. Entonces, a ver, hace un par de años, en el año 2018, 2019, viajamos bastante, pero hacía así 3-4 días, un fin de semana largo, y ponerle faltaba un día al colegio, al cargo, no a las horas, organizaba las horas para dársela a los chicos y que no perdieran y todo eso, y entonces empecé a hacer pequeños viajes de 3, 4, 5 días. Y bueno, ahora después vino la pandemia, nos quedaron pendientes, después me jubilo y ahora ya llevo 3 este año, ya hice 3 bueno. semanas. O sea, me tomo una semana
por mi papá también. Mis hermanos me cubren, se hacen cargo de mi papá y yo viajo. Y tengo otro previsto para noviembre y voy a ir con el coro a San Luis. Y entonces, esos son los mejores proyectos. Viajar a mí me encanta. Profe de geografía, imagínate. Sí, siempre le digo a mis alumnos, le decía hasta el año pasado, si yo pudiera, si estuviera dentro de mis posibilidades, armar un micro multifuncional, cargar tercer año que se da geografía argentina, historia argentina, biología, los llevas por la los sierra, cargo la en montaña, marzo la y los descargo en noviembre. Claro. Con el profesor de historia, con el de música, con el de literatura, el de arte, el de todo, porque la verdad que podés ir haciendo cálculos matemáticos, podés ir haciendo física, química, pendiente. No. Sería el sueño de alguien, un aula móvil donde uno ve. Mira, Mónica, yo conocí Mendoza en un viaje con danzas, con un grupo de danza con Marijó. Sí. Mi hija iba a danzas, mi hija se baja del viaje y no va por otra cuestión. Y yo quedé, y fui con ella. Entonces, vos sabés que una anécdota así, ¿no? Íbamos llegando a Mendoza, entonces yo veo y veía los 3 encadenamientos montañosos que durante 27 años había enseñado en la escuela. Pero nunca lo había visto. Cordillera principal, cordillera frontal, precordillera, La Rioja, San Juan y Mendoza, cada una con su altura, con su color, con su formación en minerales. Y digo, no puedo creer que lo que uno se mata explicando y viendo fotos y video, llegás ahí y decís, esto es eso. Eso que yo te explico y fíjate cómo está formado y fíjate la altura y fíjate esto. La verdad que para el aprendizaje no hay como la experiencia viva en el campo. Obvio. Hoy veía un grupo de alumnos saliendo con una docente a una empresa local. Entonces, que vean el proceso productivo en la empresa. Por supuesto. A ver, vas y en una hora lo que tratás de enseñar desde un libro, desde un video, desde un audio durante una semana, 10 días, 15. Vas y ves en vivo el proceso productivo y las empresas, por suerte, son abiertas para esto, los reciben, les explican, hacen las guías. Lo mismo cuando los chicos viajan, cuando tienen la posibilidad de ir a Toyota, de ir a La Serenísima, de ir al Congreso, de ir al Museo del Holocausto. Hay que ir. Están haciendo viajes y la verdad que lo que aprenden en un viaje es increíble. Y es muy válido y no se olvidan nunca más. Es lo más, la experiencia en vivo, digamos, de muchas cosas, no de solamente muchas cosas, de conocer obviamente. un proceso productivo, por supuesto, de lo que significa estar en un trabajo, de lo que puede implicar desarrollar, de pronto descubrir que podés tener una carrera a futuro, decir, por supuesto, me podría dedicar, van descubriendo cosas. Claro. Yo les digo a ellos siempre, cuando ellos dicen, no, pero la feria de las carreras, chicos, les digo, ustedes creen que hay 4 carreras. No. Y vos vas y se te abre un abanico de carreras largas, cortas, difíciles, en Entre Ríos, afuera, claro. Hay muchas cosas. Posibilidades de intercambios, de viajar afuera, de irte a otro país, de lo que fuere. Como para cerrar la nota, ¿algún consejo que le quieras dar a la juventud de hoy en día? Que luchen por lo que les gusta, que luchen por sus sueños, que todo es posible, que no bajen los brazos. Yo por ahí los veo que como que se desaniman muy fácil de algunas cosas o renuncian cuando encuentran el primer inconveniente. Yo eso lo he visto en muchos chicos que se van a estudiar y cuando ven la realidad de la universidad dicen, no, esto no es para mí o no puedo o no voy a poder. Nunca deben decir no voy a poder. No, el no voy a poder es no poder. Claro. Entonces, si les gusta, si quieren, dicen yo puedo, yo quiero, yo puedo. Y yo puedo, siempre digo lo mismo también. En 4 años, no sé si en 4 años, en 6, en 8, en 10. Si es lo que quiero, el camino no importa cuando llegues, pero vas a llegar. Y vas a hacer lo que te gusta. Y vas a ser feliz con eso. Nunca renuncien a sus sueños, todo se puede lograr. Todo, hay que proponérselo y dedicarlo. Y todo se logra. Todo. Con más o con menos dificultades. Pero no renuncien a lo que quieren y a lo que les gusta. Y si les va mal, y arranquen de nuevo, no importa, no pasa nada. Un año a los 17, 18, 19, 25 años no es nada. Un año no es nada. Por lograr lo que quieren y lo que les gusta. Y que sean felices con eso. La verdad que nosotros en esta vida pasamos para vivirlo bien y para ser felices, no sufrirlo. Entonces tenemos que hacer lo que nos gusta, hacerlo bien y poner nuestra parte y nuestro esfuerzo para eso. Se logra lo que se propone. Y a disfrutar la vida, que es muy linda. Muy linda. Buenísimo, Silvina. ¿Se pasó los 45 minutos? Ay, gracias. Sí, lindo, muy lindo y muy dinámica la charla. Bueno, me encantó. Me alegro muchísimo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un placer escucharte. Ay, gracias. Placer escucharte y me encantan las mujeres que ponen mucha pasión en lo que hacen, en lo que les gustó, lo que eligieron.
y lo que transitan todo el Yo tiempo. creo que la mujer es muy... Yo siempre... Somos motores. Somos los sí, motores de esta sociedad. Los grandes cambios los han producido las mujeres, no los varones. Y no es por lo digo como rivalidad, ¿eh? No. Lo digo como una distintas antinomia. miradas, No distintas es una formas antinomia, de pero, hacer las cosas, sí. Tenemos algo interior. Por eso nos complementamos también, Claro. quizás. Sí. Entonces, pero sí, las mujeres somos como muy de ir al frente y de ir Poner por el lo que pecho queremos. por cada lucha que se de ir desata por lo ahora. que queremos, tal cual. Así que un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Después te vamos a acercar el video, te lo voy a pasar por WhatsApp para que lo muchas puedas gracias. compartir con tu familia, con tus Muchísimas amistades. gracias. Y bueno, nosotras ya terminamos por hoy. Terminamos por hoy, así que nos encontramos nuevamente el lunes que viene. Si Dios quiere. Y en la semana seguimos con todas nuestras actividades. Exactamente. Colonia, Newcon, Golf Croquet y Todo. Todo. Que tengan muy buena semana. Buena semana. Un beso. Esto fue Construyendo Puentes. Próximo encuentro, lunes a las 16, por Radio Municipal La Estación.